Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en este nuevo estudio que estoy transmitiendo sobre la búsqueda de una esposa para Isaac. Hoy vamos a ver la parte 2. Nos quedamos hasta el versículo 5 de este capítulo 24 de Génesis. Vamos a continuar con el versículo 6, y lo último que decía era que el criado percibía un problema que probablemente surgiría en caso de que la mujer que supuestamente se buscara para Isaac no quisiera acompañarle. Bueno, el versículo 6 nos dice: y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. La respuesta del patriarca a su criado fue una fuerte objeción, porque le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, le puso un sumo cuidado a esto. Se daba cuenta de que la joven y su padre a lo mejor podrían rechazar la petición del criado. Entonces le estaría pidiendo a ella aceptar lo que el mismo Abraham había encontrado tan difícil hacer: dejar el hogar y la familia y viajar a una tierra extraña y distante. Recordemos lo que tenemos en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De hecho, si ella decidía acompañar a este extraño, probablemente nunca volvería a ver a su familia. Isaac no podía dejar su casa en la tierra prometida para unirse a su mujer. Esto ya ha sido bien claro. Más bien, el siervo tenía la responsabilidad de pedirle a la joven que dejara a su padre, a su madre, a sus parientes, a sus amigos y todo lo que le era familiar, a fin de pasar su vida con un marido al que nunca había conocido. Al decir esto, realmente esto es inaudito en cuanto a nuestras culturas de este mundo, de nuestro continente americano, creo que europeo y algunos más. De casarse pues con un hombre del cual no se tiene ningún conocimiento, o viceversa, con una mujer de la cual no se tiene conocimiento. Pero bueno, nosotros no tenemos que cuestionar esta situación, porque era la forma como se daba el desarrollo matrimonial en esta época. Posteriormente, evidentemente que con el desarrollo de los siglos, esto fue cambiando. En el versículo 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel, esto es bien importante, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham sabía que los obstáculos que enfrentaba su criado eran formidables, eran enormes. El patriarca repasó su propia experiencia, haciendo hincapié en que Jehová Dios de los cielos, que le tomó de la casa de su padre y de la tierra de su parentela, es decir, la tierra de su parentela
podría referirse a Ur de los Caldeos, como el lugar de nacimiento de Abraham. Miren lo que recordamos en Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y esto se usó ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Lucas nos registra este hecho. Vamos a Hechos capítulo 7, versos 2 y 3. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí una nota aclarativa es que la frase de la tierra de su parentela aparece como la tierra de su nacimiento. En Génesis 11:28, con respecto pues al hermano de Abraham, Harán, que murió en Ur de los Caldeos. O también puede que sea una referencia a lo mejor más general a Mesopotamia. Muchos años después de que la familia de Taré partiera de Ur, Abraham dejó la casa de su padre en Harán para venir a Canaán. Recordando otra vez Génesis 12, versos 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Estaba en la tierra de Canaán, porque Dios había prometido darla a su descendencia como posesión perpetua. Otra vez recordando Génesis 13, versos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Recordando otra vez en Génesis 15, 18 al 21, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los almoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, al repasar su pasado, el patriarca le aseguró a su criado que estaba comprometido en una empresa que no era únicamente un esfuerzo humano. Hay que ver esto, hermanos. Era una misión divina que había comenzado con el llamado de Dios muchos años antes. Así como el Señor había guiado a Abraham, también enviaría su ángel delante del criado. Esto es una situación que nunca desapareció. Entonces, Abraham confiaba en que Dios guiaría a este criado al lugar correcto y a la joven misma, que sería la mujer adecuada para Isaac, puesto que el Señor había enviado ángeles en el pasado para guiar e instruir a Abraham y su familia.
Ustedes recuerden cuando Agar e Ismael iban vagando por el desierto porque habían sido ya despedidos por Abraham a petición de Sara, pues donde Agar pues estaba por conformarse con ver morir a Ismael, pero le aparece el ángel de Dios y le dice que aún de Ismael habría grandes descendencias, se proliferaría. Esto sucedió también con Moisés, en fin, son situaciones que el ángel de Dios pues intervino en muchas ocasiones. Sin duda pues supervisaría la misión, este ángel pues la misión de este criado a Aram. Es una realidad. Entonces, miren lo que dice el versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Había una preocupación tremenda de parte de Abraham, de no mezclarse con los cananeos. El criado, fíjense que es bien importante esto, el criado no había de utilizar la coacción para hacer que la mujer aceptara la invitación. Es decir, coaccionar es obligar, pues, sentenciar a una persona. Si no lo haces, te va a caer este peso de la ley o de mi fuerza, de mis armas, lo que sea. Esa es la coacción. Pero el criado no usó la coacción para hacer que la mujer aceptara la invitación. Ni habría de esperar que Dios anulara su libre albedrío ni la forzara a aceptar su respuesta. Rebeca, como la vamos a ver después, fue libre de decidir. En caso de que ella no quisiera venir en pos de él, el criado no estaría obligado a guardar el juramento, porque él se curó de esta situación. ¿Ve? Con todo esto dicho, el patriarca terminó su instrucción. Solo había una condición absoluta. Si la mujer se negaba a acompañar al criado, éste no había de tratar de compensar la situación llevándose a Isaac a Aram. No había esa condición. Si la mujer no quiere, entonces vos te vas a tener que ir para allá. El encargo enfático de Abraham fue solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Canaán era el lugar donde Dios quería que él e Isaac vivieran. Y Abraham estaba ahora decidido a cumplir con la voluntad de Dios. Esto hay que entenderlo, hermanos, en una forma bien enfática, en una forma muy, muy clara. Versículo 9, y con esto terminamos esta parte. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El encargo del patriarca al criado estaba completo, junto con librarlo de toda responsabilidad si la joven se negaba a acompañarlo de regreso a Canaán. Lo único que quedaba era que el criado pusiera su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y jurar que cumpliría la misión. Y lo vamos a ver posteriormente que este criado fue un criado noble, cumplió su misión. Bueno, una vez terminamos esta etapa, hermanos, de estas instrucciones preliminares que se dieron en esta búsqueda de buscar mujer para Isaac, entremos a otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Miren qué importante. Es
la oración del criado pidiendo orientación. Y esto lo vemos en los versos 10 al 14, los cuales ahorita los vamos a leer. Versos 10 al 14. Y el criado, y también hay que ponerle cuidado a todo lo que se da acá. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Miren esto. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Noten que él está pidiendo, pero no conforme a su yo personal, sino en favor de Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Bueno, volvamos a este análisis, comenzando con el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos, una buena cantidad de camellos, y el camello soporta bastante carga, hermano. Tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El criado seleccionó pues estos 10 camellos de la manada que pertenecía a su señor, y nos narra aquí que los cargó con provisiones, preparándose para un viaje, óigase bien, un viaje al menos un mes a la ciudad de Nacor. Usted imagínese, viajando en camello durante un mes. No es nada fácil, no es nada fácil. Esta designación podría referirse a una ciudad llamada Nacor, pero probablemente se refiere a Harán, la ciudad donde Nacor y su familia vivieron en el noroeste de Mesopotamia. Dando una aclaración, el texto hebreo consigna literalmente Harán Naharaim, o en otras versiones dice Harán sin H, Harán con M al final, de los dos ríos, Harán de los dos ríos. Esta región en el noroeste de Mesopotamia probablemente se extendía desde el río Éufrates hasta el río Abur, con H, abarcando el valle del río Balik, con H al final, y Belabiel, Balik. Bueno, otra vez, vamos a recordar. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 27:43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Génesis 28:10.
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Génesis 29:4. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Entonces, además de los suministros de alimentos, los camellos tenían que llevar suntuosos artículos de oro, plata y otros objetos preciosos que habían de usarse como presentes y como el precio de la novia, en armonía con la antigua costumbre del cercano oriente. Y usted podrá decir: bueno, ¿y habían cosas preciosas en ese tiempo? Claro que sí. Uno puede decir, como quien dice, a los tiempos modernos, la tecnología, los avances del ser humano en crear tantas cosas. Imagínense en este tiempo todas las bellas cosas que había. Miren lo que dice Génesis 24, vamos a leer de este capítulo, adelantándonos un poco, los versos 22 y 53. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Más adelante voy a referirme a esto. 24:53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Es decir, cómo es que tomaban cuidado pues de la familia, no solamente de, como quien dice, la dote para la mujer que querían tomar, sino que había que tomar cuidado de los principales miembros de la familia. Además, el criado dice que tomó consigo a varios otros criados, a los que únicamente se les menciona posteriormente en el relato. Miren lo que dice, vamos a leer de Génesis 24, leamos versos 32, después nos pasamos al 54 y después al 59. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y comieron y bebieron, verso 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Verso 59. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Estos hombres, fíjense bien, hermanos, que a cada uno de estos versículos que he leído también me voy a referir posteriormente, pero los estoy usando para entender lo que hasta este momento está sucediendo. Estos hombres serían necesarios para ayudarle al criado de Abraham con los camellos y proporcionarían seguridad y protección contra bandidos que podían atacarlos y tratar de robar sus presentes y suministros. Para mí es algo curioso, hermanos, que siempre, imagínense, estamos hablando de tiempos muy atrás, pero siempre ha habido ladrones, hermanos. Siempre han habido ladrones. No nos extrañemos, pues, de los ladrones hasta esta época. Acuérdense que Judas, el mismo Señor, lo dice que era un ladrón, ¿verdad? Entonces, algunos estudiosos han criticado la referencia a camellos como anacrónicas en este relato. Lo anacrónico es lo que está en desacuerdo con la época presente o que no corresponde a la época en que se sitúa. Se puede decir, ese vestido es anacrónico, o sea, no va de acuerdo a la época. Entonces, algunos estudiosos pues han criticado la referencia a camellos como anacrónicas en este relato, alegando que su domesticación
no se produjo hasta la segunda mitad del segundo milenio. Entonces, sobre la base de este supuesto, sostienen que Génesis fue una composición del primer milenio que asumió erróneamente que los camellos estaban en uso en los días de Abraham. Pero esto no es así. Si bien es cierto que la evidencia externa es escasa para el uso de camellos en Canaán desde la época de Abraham, note, los arqueólogos han descubierto huesos de camellos en varios lugares que se remontan precisamente a ese periodo. Entonces nosotros podemos ver pues que en realidad la evidencia de la domesticación de camellos es tan temprana como el año 2700 antes de Cristo en Irán, y se expandieron al oeste a través de Mesopotamia y Arabia a principios del segundo milenio. Entonces, ¿qué podemos decir? Si bien un hombre rico como Abraham podría haber poseído, oigan bien, una manada de estos animales útiles. En aquellos tiempos el burro era la bestia ordinaria de carga. Le doy algunas ilustraciones de esto. Miren lo que dice en Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, le puso, como quien dice, todo lo que protegía al burro, o sea, como quien dice, la silla para ponerle la carga. Y dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Luego pasemos a Génesis 42, versos 26 y 27. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, ¿ven? Dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y luego vamos a Génesis 45, 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Bueno, pasemos al versículo 11. ¿Qué nos dice este versículo 11? Dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. El largo viaje desde Canaán a la ciudad donde Nacor había vivido era un viaje difícil y un viaje agotador. Incluso durante la época más fría del año. Usted imagínese, trasládese usted, que a mí nos tocara viajar durante un mes en tales condiciones. Entonces, independientemente de la temporada que fuera, los hombres y los animales tenían que haber estado agotados y muy sedientos cuando llegaron a Aram. Consecuentemente, el criado hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad donde había un pozo de agua. El texto no da ninguna indicación de cómo sabía el criado a dónde ir. ¿Hubo alguna voz audible del ángel al que su señor le había referido? Y es lo que dice Génesis 24:7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.
O sea, Abraham le habló con una fe tan fuerte, tan tremenda, con esa seguridad de que el ángel de Dios intervendría. Entonces, que le guiaría pues a ese lugar. Independientemente de cómo podría haber sido, llegó cansado de su largo viaje y aún así no hizo ningún intento de darles agua a los camellos. El motivo de su decisión fue que llegó a la hora de la tarde, es decir, alrededor de la puesta del sol, cuando la temperatura estaba más fresca, por decirlo así. Y sabía que las doncellas pronto vendrían por agua. Era una costumbre que se daba, pues. Vendrían por agua. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 9, verso 11. Lo ilustro con esto. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Entonces, dado que la misión era encontrar la mujer adecuada para Isaac, no podía haber mejor lugar para que el criado la buscara que en el pozo fuera de la ciudad. Nosotros podemos ver más adelante, vamos a ver cómo es que Jacob conoció a Raquel al lado de un pozo. Vamos a ver también cómo es que Moisés conoció también a Séfora al lado de un pozo también. Miren lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Éxodo capítulo 2, vamos a leer los versos 15 al 21. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, noten, junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio, noten que lo identifican como egipcio, ¿verdad? Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y noten cómo es que estos hombres, padres, eran tan agradecidos con alguien quien hacía una buena acción. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y pasa de una etapa a otra. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Ve? Interesante todo esto, hermanos, que nosotros vemos. Dice el versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Está orando el criado, y haz misericordia con mi señor Abraham. En este punto el criado comenzó a orar fervientemente a Jehová en nombre de su señor Abraham. Esta acción, hermanos, indica que el patriarca había sido una bendición, impartiéndole su fe a este criado en el único Dios verdadero. O sea, cómo Abraham logró penetrar en la mente de este criado en una forma que se debe de imitar. Su oración era poder tener buen encuentro de la joven correcta como esposa para Isaac, el hijo de su señor. Por otra parte, indicó que Dios, al concederle este pedido,
haría misericordia. Ustedes recuerden que vimos el chesed, la misericordia, haría el chesed pues a Abraham. Miren lo que dice el verso 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. El criado ideó una prueba de carácter de las cualidades de la joven. En particular, hay que ver su hospitalidad. Tendría que demostrar que la joven tendría que ser apta para casarse con Isaac, cuyo padre era un modelo de hospitalidad y bendijo las vidas de los extranjeros en la tierra de Canaán. Ustedes recuerden en Génesis 18 cuando llegaron aquellos 3 varones. Inmediatamente Abraham se preocupó por ellos y preparó comida para ellos, les lavó los pies. Es decir, Abraham tenía esa cualidad de ser un hombre hospitalario. Entonces, aquí es donde las mujeres pues venían a llenar sus cántaros. Después de llenarlos, los llevaban a un abrevadero y vaciaban el agua para los animales. Por eso miren lo que dice el versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. La prueba del criado requirió más que simplemente mostrarle cortesía a un viajero sediento. En lugar de ello, después de pedirle que bajara su cántaro para poder beber, pidió además que ella dijera, bebe y también daré de beber a tus camellos. En vista de que los camellos pueden beber, fíjense bien, un camello puede beber 25 galones de agua. Y en vista de que el criado de Abraham viajaba con 10 de ellos, ella tendría que estar dispuesta a sacar una asombrosa cantidad de agua. ¿Cuántos, hermanos? Multiplique 25 por 10, 250 galones. ¿Cómo? A mí no me lo pregunte, pero que le dio de beber, le dio de beber. Una muchacha así sería verdaderamente sorprendente que fuera amable, que fuera hospitalaria, trabajadora y dispuesta a ayudar a un extraño mayor. El criado ideó esta prueba para no equivocarse en su elección de la esposa adecuada para Isaac y su deseo de ser testigo de la misericordia mostrada por Dios a su Señor. Entonces, vemos pues que antes de entrar en esta acción, así fue como sucedió. Nosotros vemos, hermanos, que esta situación que vemos acá es realmente digna de admirar. Yo paro acá, hermanos, con el deseo de que, si el Señor nos lo permite, nos da la vida a todos y llegamos al otro día del Señor, sigamos viendo sobre esta situación. Vamos a ver ya específicamente, hermanos, sobre la llegada, en realidad pues, la llegada de la mujer para Isaac, la llegada de Rebeca al pozo, porque hasta este momento solo se ha hablado de la mujer. Vamos a hablar ya específicamente quién es esa mujer. Dios bendiga su bendita palabra, hermanos. Nos bendiga a todos nosotros en ese estudio tan maravilloso que tenemos de ella. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos de tal manera que saquemos mucho provecho espiritual sobre estas situaciones que se dan. Permite, Padre Celestial,
que las lecciones de vida que aprenderemos posteriormente nos den mucha fortaleza a nosotros. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.